Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos con ese deseo, con ese empeño de acercar la vida de nuestros hermanos los santos a nosotros. Ellos nos han precedido en la confesión de la fe y en la práctica diaria del Evangelio, de un Evangelio encarnado, y ellos pueden ser, por tanto, no sólo nuestros grandes intercesores ante Dios, porque son sus amigos, sus buenos amigos, sino también nos muestran un camino concreto, realista, de vivencia del Evangelio en los distintos estados de vida. La pasada semana empezamos a hablar de San Pompilio María Pirrotti, un santo napolitano que vivió en el siglo XVIII. De hecho, él nació en 1710 y murió a la edad de 56 años en 1766. Fue un sacerdote que perteneció a la orden de las escuelas pías, los escolapios, fundados por San José de Calasanz. Pues bien, habíamos dejado la vida de este hermano nuestro, que destacó y se le venera por la cantidad de milagros que rodearon su vida y que ha hecho después de marchar a la casa del Padre. Habíamos dejado su vida con el recuerdo de su ordenación sacerdotal. Él se ordenó muy joven, con sólo 23 años, en el año 1733. Fue en la ciudad de Brindisi, donde se ordena sacerdote. Y comienza ese ministerio dedicado a la enseñanza. Recuerden que los escolapios fueron fundados por San José de Calasanz para la enseñanza de niños, de adolescentes, de jóvenes. Era llevar el Evangelio a todas las clases y particularmente a clases humildes a través de la enseñanza de la educación. Pero él comienza a ejercer su ministerio sacerdotal y su enseñanza simultáneamente. Es decir, no se limita a impartir clases en escuelas, escolapias, sino que también atiende mucho al ministerio de la predicación en el púlpito, en la iglesia, a la atención de confesonario, dirección espiritual. Va siendo destinado, él es miembro de una congregación de clérigos regulares, como los jesuitas, no son propiamente mendicantes. Entonces sufre muchos traslados según las necesidades apostólicas de su orden. Desde un par de años antes de ordenarse sacerdote, digamos para redondear desde 1730 aproximadamente, hasta 1750, esos 20 años de su vida, él va a estar destinado en distintas ciudades del sur de Italia. En el sur de Italia estaba el reino de Nápoles, en aquel momento independiente, gobernado por una dinastía Borbones. Y además, hasta la unificación italiana, no se producirá la caída de la unificación de los estados pontificios, el reino de Nápoles, Sicilia, en fin, toda Italia. Entonces, él está destinado sucesivamente en Brindisi, que es donde fue ordenado sacerdote,
Ortona, Turi, Campi Salentina, etcétera, varias ciudades más. No nos importa el conjunto de los lugares por donde pasó, no nos interesa especialmente. Pero sí que en esos años en que él se ocupa de la predicación, de la enseñanza y de la dirección espiritual, él pues destaca en todo. Parece que fue un gran predicador y un predicador celoso que preparaba bien sus sermones, ponía mucho énfasis y pasión en la predicación, era un tanto riguroso porque él era muy recto y pretendía que los demás lo fueran, de tal manera que la doctrina moral cristiana la predicaba con claridad, sin ningún tipo de suavizarlo para hacerlo más fácil a las personas. La dirección espiritual exigía a sus dirigidos realmente la santidad. Y todo esto sin abandonar esa flexibilidad, dulzura, ternura y comprensión que hay que tener cuando uno educa a niños y adolescentes, y también cuando uno tiene que ejercitar el ministerio de la confesión. También imparte en ocasiones y cuando puede misiones populares, un apostolado al que se dedicaban también, como lo hacían los jesuitas o los teatinos, los clérigos regulares de San Cayetano de Thiene, un ministerio muy propio de estos clérigos regulares, la predicación por los pequeños pueblos, con exhortaciones vehementes a la conversión, confesiones y comuniones generales, etc. La vida de San Pompilio María no reviste grandes hechos, grandes episodios. Más bien son anécdotas, y a veces anécdotas sorprendentes y milagrosas. Entre las ciudades que está destinado después de Brindisi, donde fue el ordenado sacerdote, he citado en segundo lugar la ciudad de Ortona. Pues bien, en Ortona fue destinado principalmente a predicar la palabra de Dios. Y antes de comenzar ese ministerio de predicación, él se preparó como Jesús, que antes de comenzar su vida pública se retiró 40 días al desierto y allí ayunó y oró intensamente, pues San Pompilio María hizo algo parecido. Se preparó durante un tiempo con oración y con ayuno y con mucha penitencia. En los procesos de beatificación primero y de canonización se dice exactamente, leo literalmente, que llevaba una vida áspera, vestía de paño burdo, usaba cilicios y afligíase con disciplinas. Comía una rebanadita de pan solamente, dormía sobre la tarima del altar, según se acostumbró desde niño a dormir en una tarima de madera en el suelo, y la mayor parte del tiempo de la noche, quiero decir, la mayor parte del tiempo de la noche no dormía, sino que se lo pasaba en oración. Y esa fue su forma de prepararse a esa misión a que Dios, a través de los superiores, le llamó de la predicación. Ven ustedes cómo los santos se toman muy en serio hablar en nombre de Dios y de Jesucristo. Fíjense que dice vestía de paño burdo, porque claro, en ese tiempo de recogimiento dedicado solo a la oración, a la penitencia, al ayuno, pues posiblemente no usaría la habitual sotana que se ponen los escolapios, sino que vestiría algún tipo de indumentaria así muy pobre y muy retirado y apartado de la gente. Luego, en su predicación, no me refiero solo a Ortona, sino que fue el conjunto de su predicación como sacerdote, él hablaba mucho de Cristo crucificado. Estaba apasionado por la gloria de Dios y la salvación de las almas, como buen apóstol que era.
Pero además, como tenía una extraordinaria formación filosófica, teológica, espiritual, esa sabiduría y esos conocimientos, que no eran comunes, que no eran muy superiores a la de la media, no digo ya de los sacerdotes, sino de los miembros de su de su orden religiosa, sus conocimientos de Sagrada Escritura, de teología, de los santos padres de la Iglesia, la facilidad de palabra extraordinaria que tenía, la elocuencia, la pasión con que predicaba, la capacidad para adaptarse a todo tipo de públicos, a niños, a adolescentes, a adultos, a todo tipo de personas, religiosas y religiosos, sacerdotes, y sobre todo el Espíritu de Dios del que estaba lleno, sobre todo esto último, atraía cada día más y más a la gente. Y por eso pronto, en los distintos sitios por donde pasaba, su confesionario se veía lleno y se veía asaltado por peticiones de dirección espiritual y de confesión. El primer campo de sus correrías apostólicos estuvo por la región de los Abruzzos, y era una región principalmente agrícola, muchos campesinos. Allí es donde predicó algunas de las misiones populares, y la gente lo seguía, y cuando se enteraba que iba a predicar a un pueblo, mucha gente sencilla, pues a veces se desplazaba andando de un pueblo a otro para escucharle y por edificarse con sus enseñanzas. De nuevo, otra semejanza con el apostolado de nuestro Señor Jesucristo, a quien seguían multitudes. Él también, pues, era seguido por mucha gente. También logró la conversión de algunas personas impenitentes y que llevaban apartadas de la Iglesia mucho tiempo, víctimas ya de esos espíritus que precedieron a la Ilustración y a la Revolución. En una ocasión, un alumno suyo faltó a clase. Se llamaba Juan Capretti, Giovanni Capretti. Cuando él vio que había faltado a clase, mandó a algunos de los compañeros, eran adolescentes, mandó a algunos a que fueran a su casa a preguntar por su salud, porque les dijo que se encontraba en peligro de muerte. Cuando los compañeros llegaron a la casa y preguntaron por él, los padres que lo habían mandado al colegio como cada día, sano y salvo, como un día más, creyeron que era una broma, y una broma de mal gusto de aquellos niños compañeros suyos. Pero se dieron cuenta enseguida de que su hijo se había vuelto a la habitación y se había acostado y se encontraba en extrema gravedad. Llenos de desesperación y lágrimas, pues no sólo enviaron a buscar un médico, sino que inmediatamente fueron a Pompilio María, sorprendidos de que él hubiera visto en la distancia aquella situación extrema para su hijo, y le rogaron de rodillas, con lágrimas, que viniera a su casa. Y entonces él entró como Jesús con la hija de Jairo, y parecía ya el niño muerto, y rezó en su habitación, y lo tomó, y volvió a la vida, o por lo menos se recuperó, pudiendo continuar luego una vida absolutamente normal. En otra ocasión se encontraba en Lanciano, el lugar de un famosísimo milagro eucarístico, una sagrada forma que todavía se venera diariamente en exposición continua, en una custodia, sin que se haya terminado de deteriorar. Pues en Lanciano se encontraba Pompilio María, y era la hora del anochecer ya. Él estaba rezando al final del día recogido en oración. Y entonces empezaron a tocar las campanas y tocaban a rebato. Y todo el pueblo del Lanciano, pues asustado que era, se tocaba a rebato por peligros, o un incendio,
algún mal, un ejército enemigo que se acercara a la ciudad, y él se dirigía a la catedral a enterarse qué ocurría, qué pasaba. Y entonces Pompilio María subió al púlpito y empezó a animarles y a exhortar al pueblo a tener confianza en la bella madre, en la hermosa madre. Y dirigiéndose a la patrona de la ciudad, que era Nuestra Señora del Puente, le dio las gracias a ella, a la Virgen, porque había acogido a todo el pueblo bajo su protección. Y en ese instante en que él estaba dando gracias a la Virgen por haber protegido al pueblo, se escuchó un ruido terrible y la tierra empezó a temblar. Fue un terremoto de una intensidad grandísima. Muchos edificios se derrumbaron. La gente gritaba de terror. Pero San Pompilio María en el púlpito sonreía tranquilo, confiado, y hace renacer la calma en todas las personas que se han refugiado en la iglesia ante el tañer de las campanas a rebato, y les anuncia que Lanciano está a salvo y que, excepción hecha de algunos edificios que habían sufrido algún daño, casi todos los bienes y las personas sobre todo y los bienes estaban intactos. Más adelante él fue destinado en 1747, 3 años antes de terminar ese fecundo apostolado por la región de los Abruzzos, por el sur de Italia. Él lo trasladaron en 1747 a Nápoles, a la capital del reino, y allí tuvo que ejercer su apostolado. Y Nápoles, aunque no era un pueblo o una ciudad pequeña como los lugares donde él había trabajado hasta entonces, pero también Nápoles terminó guardando memoria del apostolado infatigable, celoso de Pompilio María. Allí él se entregó sobre todo al confesonario y pasaba horas día y noche absolviendo pecados, aconsejando almas, realmente despertando en muchas almas el amor a Jesús sacramentado y, como siempre, a María, la bella madre. También él era devoto de las almas del purgatorio, y a todos sus dirigidos les invitaba a esa devoción y a los sufragios, oraciones por las almas del purgatorio. Precisamente en favor de las almas del purgatorio, en Nápoles fundó la Congregación de la Caridad de Dios para fomentar entre los miembros de la congregación la práctica de los sacramentos y de las virtudes, y sobre todo ofrecer sufragios y oraciones por el eterno descanso de las benditas almas. Y por eso se ocupaba de los vivos y de los fallecidos. Y esa congregación ha subsistido siglos después. En Nápoles también se entregó también a la reconciliación de personas y a reconciliación no solo entre las personas entre sí, sino con Dios. Consta en los procesos de beatificación y canonización la conversión de un militar, el capitán Carlos Ángel Pincioni, que él salió garante, fiador ante la Santísima Trinidad de su salvación. Con una energía tremenda, él pidió casi, diríamos de una forma exagerada, exigió la salvación de este hombre, su conversión a Dios, a la Trinidad bendita. Un día, también estando en Nápoles, se cuenta que al terminar la celebración de la misa en la iglesia de los Escolapios, del colegio de Caravaggio, una mujer llorando, mostrando un dolor rayano con la desesperación, le buscó en la iglesia, lo encontró en la sacristía, y allí en la sacristía delante de él empezó a gritar: Padre Pompilio, devuélvame a mi hijo, que ha muerto ahogado en el pozo.
El padre Pompilio María suspiró, hizo oración y le dijo, tened buen ánimo, señora, confiad en Dios, vuestro hijo no está muerto. Vamos a ver y encomendaos a la hermosa madre. Y llegaron, acompañados de la mujer, al pozo al que se había caído aquel joven, levantó los ojos al cielo, hizo la señal de la cruz, y en ese momento, milagrosamente, el nivel del agua del pozo se elevó hasta casi el brocal, flotando en su superficie al niño que se había caído en el interior. Fue un milagro espectacular, y aquella mujer, que precisamente lo había pedido, se hizo luego lenguas de lo que había pasado, llegando a conocerse en todo Nápoles, y creciendo la fama de santo y de santo milagroso. En otra ocasión, también en Nápoles, una mujer que se confesaba habitualmente con él, y que había salido de paseo al campo con su marido. El marido no se llevaba bien con ella, era un hombre rudo y además enfermizamente celoso. Cuando se encontraba en pleno campo sin testigos, el marido sacó una daga e intentó matarla por celos. Y ella, allí, no teniendo a nadie a quien acudir, gritó, «Padre Pompilio, socorredme». Y dice que apareció de una forma casi transparente la imagen del padre Pompilio, pero con un rostro muy severo, y le quitó el cuchillo de la mano al hombre, que aterrado, arrepentido, cayó por tierra pidiendo perdón, y al día siguiente fue inmediatamente a ver el padre Pompilio para confesarse con él. Y allí el padre Pompilio le enseñó el cuchillo que le había quitado. Parece que fue un caso claro de bilocación. En Caravaggio, precisamente, en el colegio de Caravaggio, en una ocasión predicando un sermón, quedó como en éxtasis y pidió, al cabo de unos instantes, después de guardar silencio, a todos los que le oían que rezasen un responso por el eterno descanso de su alma, del alma de la madre Pompilio María, que en aquellos momentos acababa de morir. Y efectivamente, las noticias vinieron horas más tarde, acababa de morir su madre. Hay muchas cosas milagrosas y realmente sería el no acabar nunca narrando estos hechos. Pero nosotros habremos de hacerlo a partir de la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.